Doctor, va a ser importante que podamos hablar sobre esos nexos, esas relaciones entre el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, y Evo Morales, y el gobierno de Bolivia en realidad. ¿Cuál es hoy el análisis que nos lleva a pensar de que Perú estaría siguiendo los mismos pasos que Bolivia? ¿Cuál es la receta y esta hacia dónde se dirige? Porque de esa síntesis que podemos hablar está hoy pendiente un tema que nos ha llamado poderosamente la atención, pues se ha generado convenios entre el gobierno de Bolivia y Perú para que el gobierno de Bolivia dé su gas a precio módico al país peruano. Doctor, por favor, su análisis. Lo primero que hay que ver es que el tema de Perú con Castillo y de Bolivia con Evo Morales no son fenómenos aislados, o sea, no es Bolivia que está influyendo al Perú, es el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, en el marco de la confrontación de las dos Américas en el siglo XXI, la América democrática y la América dictatorial. No hay que olvidar que para entender esto debemos recordar y debemos mirar la realidad objetiva de que la dictadura de Cuba en el siglo XXI se ha expandido y controla como dictaduras a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua. Y tiene el apoyo como gobiernos de respaldo a esas dictaduras en países democráticos, de México con López Obrador, de la Argentina con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y ahora el Perú, llegada a la presidencia de Pedro Castillo. Entonces, en ese escenario, lo que está pasando es que Pedro Castillo representa el castrochavismo en el Perú. Y lo que prueba aquello es que en estos 3 primeros meses de gobierno ha cambiado absolutamente la política exterior del Perú, ha sacado al Perú del Grupo de Lima que favorecía el retorno a la democracia en Venezuela y que apoyaba a Juan Guaidó, ha reconocido a Maduro y ha recibido y ha cambiado embajadores con la dictadura de Venezuela, ha asistido a la reunión de la CELAC en México y ha coparticipado con el dictador Maduro y con el dictador de Cuba, Díaz-Canel. Ha llevado adelante toda una acción de cambio en la política exterior y se ha vuelto uno más de los votos a favor de las dictaduras de la región. Y en lo interno, lo que ha hecho Castillo es anunciar un plan de gobierno que tiene estos fundamentales, entre otros: constituyente para establecer un Estado plurinacional. Segundo, el hecho de establecer las nacionalizaciones, empezando por la nacionalidad de Camisea. Y tercero, la apertura a los cultivos de la coca ilegal para construir un narcoestado. Está reproduciendo el iter criminis con el que Evo Morales destruyó la República de Bolivia, estableció la dictadura en Bolivia, liquidó el proyecto gasífero boliviano y además amplió los de coca ilegal, legalizó las acciones, llevó al crimen organizado al poder y organizó el narcoestado que hoy día está lamentablemente en nuestro país, Bolivia, señalado y reconocido por la prensa internacional y por gobiernos extranjeros. Entonces, lo que se ve en el Perú no es solamente la influencia de Evo Morales, es la copia del plan castrochavista ya ejecutado en Bolivia para destrozar la democracia en el Perú, para romper la y para llevar adelante un proceso de integración en ese control del crimen organizado transnacional que, disfrazado de política, ha tomado el poder en Bolivia hace más de 15 años y quiere tomar el poder después de haber controlado la presidencia en el Perú a través de Pedro Castillo. Doctor, con todo ese panorama de una receta ya bien conocida, ¿cuál podría ser el augurio de que tendrían los peruanos, nuestros hermanos vecinos peruanos, con relación a su política estatal, a su democracia y a su justicia? ¿Cuál sería hoy el vaticinio que podría darse en el Perú?
El Perú está bajo un alto riesgo porque evidentemente la presidencia de la República está bajo el socialismo del siglo XXI, que no es un gobierno nacional, es la intervención extranjera que a partir de mecanismos de traición a la patria termina por entregar los países. Mire Venezuela como colonia cubana, mire Bolivia sometida absolutamente a la penetración transnacional, mire Nicaragua. Entonces, en ese escenario es un diagnóstico de gran alerta y de gran peligro, pero el Perú tiene mecanismos de defensa tal vez mucho más importantes a los que en su momento tuvo Bolivia para defender la nación, para defender la república y para defender la democracia. El Perú es un país que está creciendo económicamente desde hace 30 años y cuya clase media supera el 50% de los peruanos. El Perú es un país que ha derrotado al terrorismo y ha sido una derrota armada y una derrota política. Conocen lo que es la amenaza del crimen organizado atacando sus ciudades, secuestrando, matando, y ve en los elementos que han llegado al Poder Ejecutivo con Castillo y con el propio Castillo una recreación del terrorismo que ensangrentó y perjudicó tanto al Perú. El otro tema es que el sistema de gobierno del Perú es un sistema semiparlamentario, donde el presidente y su gabinete están bajo un control más directo del Parlamento, donde el Parlamento tiene la capacidad de cesar al presidente, aunque el presidente tiene la capacidad de cesar el Parlamento y convocar elecciones. Es una dinámica diferente en la cual hay un poco más de posible defensa de lo que es estructura institucional. El otro asunto es que las Fuerzas Armadas del Perú son Fuerzas Armadas con doctrina de combate, combatiendo el terrorismo desde hace más de 30 años, y eso hace una diferencia importante en lo que es la concepción de la defensa de la Constitución y la nación. Con todos esos elementos, sin embargo, el Perú ha sido penetrado por una actitud claramente castrochavista operada por el Foro de Sao Paulo, utilizando como plataforma a Bolivia. El partido de Evo Morales, el instrumento político del castrochavismo en Bolivia, tiene oficinas en el Perú, ha intervenido frontalmente en las elecciones peruanas que han llevado a la presidencia Pedro Castillo y está dedicado ahora a aplicar la destrucción del Estado peruano, la destrucción de la nación peruana, proliferando los cultivos ilegales de coca, estableciendo dinámicas de confrontación para destrozar la nación peruana y repitiendo lo que le están haciendo a Bolivia desde hace 15 años. Yo creo que el diagnóstico, para resumir, es de alto riesgo para el Perú, pero con grandes probabilidades de que el proyecto castrochavista encuentre en el Perú una gran derrota, como la que encontró en su momento en Ecuador, cuando intentaron golpear, derrocar y terminar con el gobierno del presidente Lenín Moreno. Perfecto. Doctor, ahora sí, yo quiero que entremos a ese título de ese artículo o de esa noticia de prensa. Perú tendrá gas más barato. Llamó poderosamente la atención esto porque justamente también el día de ayer estaba leyendo un periódico argentino donde la Argentina le va a vender el gas que Bolivia le dio todos estos años y se lo va a vender al Brasil 10 veces más caro de lo normal. Pero hoy los bolivianos, o bueno, va a ser más explícitos, el gobierno de Bolivia, a la cabeza de Luis Arce Catacora, le va a vender el gas boliviano más barato al Perú. Pero todo esto por razones ideológicas, políticas, más que todo. ¿Cuánto esto repercute? Porque esto me hace recuerdo cuando en su momento se manifestaron en contra de Goni Sánchez de Lozada, justamente porque le quería vender el gas a Chile. Pero hoy no solamente tenemos el problema del gas con estas ventas más baratas al Perú, sino que además también se ha generado un convenio con una exportadora de China
para sacar el oro de Amayapampa. Y esto realmente preocupa porque no sabemos dónde va a ir a parar nuestra economía y nuestros recursos naturales. Doctor, su análisis, por favor. A ver, primero yo quiero decirle que el año 2003, cuando derrocaron al gobierno democrático en Bolivia con el denominativo de guerra del gas, Bolivia era la potencia más importante del cono sur en materia de gas. Ese año, Camisea, que es la producción de gas más grande que hay ahora en la región y que es peruana, era un proyecto en desarrollo. Bolivia estaba lista en el 2003 para vender al norte de California. Falsificando la verdad, diciendo que se le iba a vender gas a Chile, se inventó la guerra del gas. Se derrocó al gobierno del presidente Sánchez Lozada y se hizo la agenda de octubre. Y en la agenda de octubre establecieron que iban a hacer asamblea constituyente, nacionalización del gas y la persecución política a los miembros del gobierno derrocado. Han hecho la nacionalización del gas, que es una estatización que ha llevado a la corrupción y a la liquidación de la industria gasífera de Bolivia. Han matado la gallina de los huevos de oro. Hoy día Bolivia ha tenido que bajar sus volúmenes de exportación con la Argentina y con el Brasil porque no puede cumplir esos volúmenes y en Bolivia no hay gas. Usted está cerca, lo invito a ver el tema del ingenio azucarero de Bermejo, que en vez de utilizar el gas con el que estaba conectado, que no hay, ahora está quemando el bagazo de la caña para mantener su producción industrial. Pero hay algo peor que también invito a los bolivianos a verificar. Durante todo este gobierno dictatorial de Evo Morales, Arce Catacora, Bolivia ha terminado vendiéndole gas a Chile, porque el gas que ha bombeado a la Argentina ha sido revendido a Chile, y hay prueba de eso en todo el periodo del 2007-2008 en adelante. Ahora han firmado un convenio para venderle gas subvencionado a precio más barato al Perú, pero es un gas que no hay en Bolivia. O sea, le han ofrecido al Perú y seguramente le entregarán un producto al estilo de Venezuela que ya no tiene petróleo, pero que le sigue regalando petróleo para sostener a la dictadura de Cuba mientras los venezolanos pasan escasez. Es el mismo modelo que están haciendo en Bolivia, le van a dar supuestamente gas al Perú a precio subvencionado y en Bolivia no hay gas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un proceso de intervención transnacional donde se destroza la defensa del interés popular y del interés nacional y se priorizan estos intereses transnacionales que son de crimen, de delincuencia organizada. Ahora, en los convenios que han firmado con el Perú, todo es propaganda. Esta es la enésima vez que van a activar hilo. ¿Cuántas veces Evo Morales ha firmado convenios con diferentes presidentes diciendo que van a activar el comercio a través de hilo? Los invito a revisar los acuerdos y las visitas presidenciales y los gabinetes conjuntos entre Bolivia y el Perú del 2006, 2007 en adelante y van a encontrar que has repetido las cosas por lo menos 6 o 7 veces. Esta es otra repetición donde el peligro importante para Bolivia es este entreguismo con un gas que no hay y el peligro más grave para el Perú es que están disimulando en relación comercial la penetración castrochavista utilizando como plataforma a Bolivia para reproducir en el Perú la liquidación de la República de Bolivia con un Estado plurinacional. Pretenden liquidar la República del Perú y la nación peruana con un Estado plurinacional. Pretenden nacionalizar el gas de Camisea. El otro día ya hizo un anuncio sobre eso Pedro Castillo, el presidente del Perú, y están expandiendo los cultivos de coca y legalizando la producción de una coca excedentaria para hacer del Perú un narcoestado, cosa que no es difícil, porque el Perú es el segundo productor de coca en el mundo, Colombia es el primer productor, Bolivia es el tercer productor, y si el tercer productor se ha podido convertir en narcoestado, el segundo productor lo van a convertir mucho más rápidamente. Excelente. Para ir finalizando, doctor Carlos Sánchez Berzaín, se van a reunir Evo Morales, se va a reunir Rafael Correa y Alberto Fernández. ¿Qué cree que salga de esa reunión?
Bueno, esa es una reunión de la delincuencia organizada transnacional. Evo Morales primero ha llegado a la Argentina en un avión venezolano, de la empresa petrolera venezolana, que está registrado por el Tesoro de los Estados Unidos como un objeto de delincuencia organizada, como parte de lo que son los señalamientos de investigación criminal que se hacen en Estados Unidos. O sea, ha llegado en un avión criminal. La otra cosa es que Rafael Correa está requerido por la justicia electoral. Tiene una sentencia ejecutoriada de 8 años de cárcel y tiene una orden de búsqueda y captura internacional, obviamente, que el gobierno de Argentina no va a aplicar. Y si a eso usted agrega que la Argentina está en una crisis económica extraordinaria, que han habido las elecciones primarias que se llaman las PASO y que tienen en una semana y poco más una elección donde va perdiendo el gobierno de Fernández Kirchner y tiene el riesgo de perder el Senado y tiene el riesgo de perder el control parlamentario, verá usted que se trata de esas reuniones de un proceso conspirativo, criminoso, porque Evo Morales llega en un avión criminal. No hay que olvidar que Evo Morales utilizó la Argentina como plataforma para restaurar la dictadura en Bolivia y hacer el nuevo fraude electoral que se cometió en octubre del 2020, del año pasado. No hay que olvidar que fue el gobierno de Fernández Kirchner el que protegió con una cantidad de lujos y de seguridad a Evo Morales cuando estaba acusado de pedofilia, de crimen organizado, de narcotráfico, de sedición, de conspiración y de promoción de masacres en Bolivia. Cargos que restaurada la dictadura en Bolivia han sido todos objeto de impunidad a través de la manipulación judicial. Entonces esa reunión en la Argentina, que ya se está celebrando y que se ha anunciado que mañana va a tener una cena en la residencia oficial de Los Olivos, es la reunión del castrochavismo para tratar de influir en la Argentina en un proceso electoral en el que harán el fraude que Evo Morales sabe hacer en Bolivia, en el que buscarán tal vez manipular los resultados, como lo hizo en su momento Correa en el Ecuador y Evo Morales en Bolivia, y en el cual obviamente nada que tenga que ver con el respeto a la libertad y a la democracia será tratado. Es una reunión de conspiración contra el pueblo argentino y contra los pueblos de las Américas, pero es una reunión criminosa porque ya le digo, Evo Morales ha llevado un avión que está fichado por el Tesoro y de los Estados Unidos, y Correa es un condenado a 8 años de cárcel con sentencia ejecutoriada. Esa es la reunioncita que están realizando y que tratan de presentar como política cuando los hechos demuestran que se trata de gente con cargos y sentencias que son muy graves. Perfecto. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, antes de despedirme, una consulta más. ¿El socialismo, el llamado socialismo del siglo XXI, se está reactivando? Bueno, después de de que Pedro Castillo gane Perú, tenemos a México, tenemos Nicaragua, tenemos Venezuela, tenemos Perú ahora, Bolivia y Argentina. ¿Se está reactivando otra vez el socialismo del siglo XXI? Mire, el socialismo del siglo XXI, que es la etiqueta política del castrochavismo, que expande las dictaduras, está en una crisis terminal. Cuba, que es la cara y el dueño del proyecto, está con un levantamiento popular sostenido. El pueblo cubano reclamando patria y vida, libertad, se ha de volver a movilizar este 15 de noviembre. La represión se ha incrementado en Cuba y se ejecutan actos diarios de terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es el uso de la violencia, la comisión de crímenes por parte de quienes detentan el poder para infundir el miedo y el terror de manera de lograr conductas que de otra forma no se producirían en la población. Es el mismo terrorismo de Estado que aplican en Bolivia con la persecución judicializada, con los 53 presos políticos que tenemos hoy día y los más de 1.700 exiliados, y lo que se reproduce objetivamente en Venezuela, que ahora está siendo llevada a la Corte Penal Internacional, y en Nicaragua. Y en ese escenario, estas dictaduras no tienen economía,
Están todas en crisis. Bolivia se acaba de prestar 550 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para pagar bonos y para pagar sueldos. O sea, no hay producción. El nivel de endeudamiento de Bolivia es del 60% del Producto Interno Bruto y nuestra balanza comercial sigue siendo negativa. Quiere decir que estamos comprando más de lo que estamos vendiendo. Y Bolivia está ahora trabajando un conjunto de nuevos créditos, más endeudamientos, buscando al Fondo Monetario Internacional, que acaba de llegar a La Paz una misión extraordinaria para conseguir más plata. O sea, no tienen posibilidades económicas, están en crisis. Cuba es una crisis humanitaria, Venezuela es una crisis humanitaria, Nicaragua es una crisis económica y Bolivia es una crisis muy grave. Son narcoestados y no tienen pueblo. La gente no los respalda. ¿Quién cree en Bolivia en el proceso de cambio? ¿Quién cree en Cuba en la revolución cubana? ¿Quién cree en Venezuela en el movimiento liberador bolivariano? Nadie cree. ¿Quién cree en Nicaragua en el movimiento sandinista de liberación? No tienen pueblo, no tienen economía, se les han terminado los mitos y los pueblos se están levantando contra ellos. O sea, pueden seguir falsificando resultados electorales, pero tienen pies de barro y yo creo que el año 2022, el próximo año, va a ser el año en que veamos una estrepitosa caída del sistema dictatorial del castrochavismo, porque así lo presentan los elementos y hay que mirar Cuba. El pueblo cubano, después de 62 años de opresión, el 21 de julio pasado salió a las calles y no ha dejado de salir. Y ahora vuelve con una acción el 15 de noviembre que tiene además carácter mundial. Y ahí vamos a ver cómo el escenario de la lucha por la libertad se generaliza. En Bolivia ya han habido movimientos cívicos, la gente está volviendo a tomar la calle, la gente está rebasando las oposiciones funcionales y las dictaduras están contra la pared. O sea, no tienen posibilidad de sobrevivir ni económica, ni política, social, ni material. Están en caída. Y los gobiernos que todavía tratan de sostenerlos también están mal. La Argentina tiene una deuda que no puede arreglar. En el Perú hay consistencia, pero si Castillo nacionaliza el gas va a liquidar ese país. México tiene una cantidad de conflictos internos y está prácticamente ocupado por las guerras del narcotráfico. O sea, usted mira los gobiernos castrochavistas y mira desastres permanentes. El socialismo del siglo XXI está siendo paulatina y progresivamente derrotado por la lucha de los pueblos por la libertad, con el gran liderazgo del pueblo cubano. Excelente, doctor Carlos Sánchez Bercén, como siempre un placer conversar con usted. Me quedo con eso, que la economía de estos países del socialismo del siglo XXI, así llamado, está siendo prácticamente asfixiado por su propia economía. Sin embargo, cabe recalcar que en Bolivia hace más de 10 años, o más, no, más, mucho más de 15 años, que no se mueve el tipo de cambio del dólar, ¿no? Y eso llama la atención. Es otra de sus debilidades, porque se han consumido así todas las reservas, tiene un cambio ficticio, y con ese cambio ficticio lo único que hacen es aumentar la deuda externa para sostener una mentira. O sea, han liquidado cualquier posibilidad de una economía real. En Bolivia hay una economía real que está siendo ocultada, que es la economía de la crisis, de la pobreza, de la miseria. En Bolivia la pobreza ha aumentado. En Bolivia las diferencias entre los nuevos ricos y los pobres se han incrementado. En Bolivia lo que se ha construido es una economía del narcoestado, que es una economía absolutamente informal. Mientras se le ponen más impuestos a la gente que tiene algo, mientras se amenaza con investigar, entre comillas, las fortunas como mecanismo de persecución y de extorsión política, copiando leyes cubanas y leyes venezolanas, lo que se hace con Bolivia es destrozarle la capacidad productiva. En Bolivia no hay inversión internacional, en Bolivia no hay inversión externa, en Bolivia no hay iniciativa privada. El boliviano que puede saca su plata al exterior y están llegando los chinos, están llegando los iraníes, están los rusos para llevar adelante un proceso de liquidación de los recursos naturales bolivianos. Y si hay un gobierno entreguista y si hay un gobierno de alta traición a la patria, es el gobierno dictatorial de Evo Morales y de su actual operador Arce Catacora. Los hechos los demuestran, mírenlo.
y vean ustedes quién ha invertido en Bolivia en los últimos años. ¿Qué inversión externa importante hay? Todo es estatismo, todo es deuda externa y toda es participación china, rusa o iraní. Perfecto. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí con La Verdad. Gracias por conversar con Mucho nosotros. gusto. Gracias.